Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. A finales de los años 40, más concretamente en 1948-1949 en Estados Unidos, ya había la friolera de 1 millón de nuevos aparatos de televisión en los hogares estadounidenses. Y evidentemente todo esto quitó muchísimo protagonismo al cine. Quedaros conmigo esta noche porque voy a hablar de una película realmente histórica. Pero no una película histórica desde el punto de vista que sea una película realmente extraordinaria o una obra maestra, ni muchísimo menos. Vamos a hablar de una película que está incluida dentro de lo que es el registro cultural de los Estados Unidos, pero por el aprovechamiento de un nuevo formato de pantalla llamado Cinerama, que se impuso más o menos primeramente como si fuera un nuevo formato de pantalla para los documentales, pero que luego se aplicó al cine en un pequeño contrato que firmaron la compañía Cinerama y la Metro-Goldwyn-Mayer. Estos nuevos tipos de formato de pantalla, estos nuevos formatos de pantalla que surgieron pues a finales de los 40, principios más de los 50, 1952, 1953, todo esto tiene que ver realmente con la historia de la televisión, de los televisores en Estados Unidos, ya que el auge de la televisión pues quitó muchísimo protagonismo al cine en Estados Unidos de una manera realmente brutal. Muchos cines tuvieron que cerrar sus puertas porque realmente la televisión les había quitado protagonismo. La gente se empezaba a quedar mucho más tiempo en casa antes de querer o preferir ir al cine a que le contaran una historia, ya que los televisores pues ya tenían una serie de cadenas, evidentemente de televisión, donde se ponían películas, programas, series, en el que pues bueno, pues se hacía hincapié a las aventuras, al romance, a la comedia, y todos los estadounidenses, o una buena parte de ellos, pues decidieron pues abandonar en parte las salas de cine y quedarse directamente en casa. Entonces Hollywood tuvo que renovarse en lo que se refiere a los nuevos formatos de cine, las pantallas de cine, y darles a los espectadores una nueva experiencia cinematográfica que no pudiesen vivir en los salones de su casa, pero sí que pudiesen vivir en una sala de cine. Dentro de todos los formatos de pantalla que aparecieron, además del formato CinemaScope, que es el formato que se ha ido imponiendo, el de 35 milímetros, que prácticamente es el formato que ya tenemos todos en los cines, se impusieron además otros formatos como por ejemplo el Cinerama. El Cinerama fue un formato que al principio se creó en el año 1952, pero que realmente estaba pues programado más para los documentales, es decir, la gente iba al cine a ver una nueva experiencia en pantalla, pero que no estaba ideado en un principio para lo que eran las películas filmadas y realizadas en Hollywood, y muchísimo menos pues las superproducciones. Pero debido a que en los años 50 el auge de la televisión fue quitando prácticamente espectadores y que las pantallas de cine tuvieron que renovarse con la aparición ya no solo del cinemascope, del sonido estereofónico, del cinerama, también entraron nuevos formatos de pantalla como fueron por ejemplo el formato de 70 milímetros, lo que se llama el Ultra Panavisión, en el que se rodaron grandes superproducciones. Unos nuevos formatos de sonido, el sonido estéreo, luego el sonido Dolby Surround, es decir, pero todo eso evidentemente a lo largo de los años. En 1952 se creó un nuevo formato de pantalla que fue el Cinerama, pero ya os digo que solo estaba pues prácticamente para lo que eran documentales. El formato Cinerama consistía en 3 proyectores, 3 cámaras de 35 milímetros cada una, que lo que hacían era grabar pues diferentes partes de una misma secuencia, ya sea película, ya sea documental primeramente, durante prácticamente los primeros 10 años de este formato, y que luego prácticamente se unirían estas 3 cámaras en una perfecta sincronización, proyectándose además en una pantalla muy curva de aproximadamente unos 145 grados. Esos 145 grados se aproximaban a lo que era la visión periférica que tenemos todos los seres humanos de lo que es la vista, que son pues prácticamente 180 grados. Es decir, que la experiencia que proporcionaba el formato Cinerama pues era una experiencia en donde prácticamente desde los 180 grados o una buena parte de los 180 grados del ángulo de visión que tenemos, de ese grado de visión, del ángulo de visión, estaban prácticamente abarcados. Pero la verdad es que Hollywood desde un principio no quiso involucrarse en un proyecto del Cinerama
porque visualmente era muy caro, era extremadamente caro, ya que se utilizaban nada más y nada menos que 3 cámaras diferentes y además de 35 milímetros y de unas dimensiones realmente notables. Y sobre todo, los directores tenían la especial dificultad de sincronizar perfectamente las 3 cámaras para que evidentemente entre unión y unión de las proyecciones de 2 cámaras consecutivas, esa unión prácticamente ni se notara. También obligaba a los directores a planificar o tener una puesta en escena, una dirección artística, pues prácticamente es demasiado, digamos, exagerada, ya que tenía que abarcar muchísimo. Y los directores, o mejor dicho, los creadores del Cinerama, les dieron instrucciones a los directores de documentales y posteriormente de cine para que pudieran, evidentemente, pues abarcar los 180 grados de visión dentro de los 145 de la experiencia del Cinerama, pero claro, todo ello obligaba a abarcar muchísimo y dar mucha dirección artística, mucho diseño de producción y aprovechar prácticamente hasta el último punto de ángulo de visión de lo que era el director y de las personas en general, lo que ocasionó pues grandes dificultades dentro del rodaje. La verdad es que de las películas en formato Cinerama solo se rodaron 2. En los años 1962. Y es que la Metro-Goldwyn-Mayer llegó a un acuerdo, además con la compañía Cinerama, para la filmación de estas 2 películas. La primera de todas fue El maravilloso mundo de los hermanos Grimm, y la segunda fue la película de la que os voy a hablar esta noche, que es nada más y nada menos que el clásico La conquista del oeste. O como dijeron en su época, un auténtico super western, o el western que los englobaba a todos. Realmente eso de que nos decían que fuese el western que englobaba a todos, pues parcialmente, y solo digo parcialmente, tenían razón. Porque dentro de las 2 horas y 3/4 de hora prácticamente que abarca esta película, tenemos prácticamente todos y cada uno, por así decirlo, de los tópicos que abarca lo que es el western. Es decir, las persecuciones con indios, la presencia de los ferrocarriles, los tramperos, los tahúres, todo lo que son los indios, aunque su presencia es muy reducida, la caballería, parte de la guerra civil, los colonos que llegan para, evidentemente, colonizar este nuevo continente. Es decir, lo abarcaba absolutamente todo, dentro de un guión además muy original. La película estuvo original desde un punto de vista, digamos, de lo que es el enfoque del Cinerama, como ahora os hablaré un poquito más tarde. La película tiene un guión de un guionista que estaba muy reputado por entonces en Estados Unidos, en Hollywood, que además había ya realizado una serie de westerns llamado James Webb. Y además es que este guionista, para lo que era la elaboración del guión de La conquista del oeste, se basó en una serie de historietas, o mejor dicho, de historias, que aparecieron en una revista estadounidense llamado Life Magazine, que a su vez esas historias estaban adaptadas como si fuesen absolutos cantos épicos de 2 cantantes muy de moda de aquella época, que fueron Bing Crosby y Rosemary Clooney. Es decir, que era un guión que dentro de su originalidad podríamos decir que era, digamos, adaptado. Es más, la película se llevó el Oscar al mejor guión adaptado, precisamente, amén de otros tantos, todos muy de tipo técnico, ya que en la película podemos decir que La conquista del oeste, sin temor a equivocarse, es, digamos, una película que está al servicio de un nuevo formato de pantalla que era el Cinerama. Es decir, que los directores que actuaron, mejor dicho, que filmaron esta película, se puede decir que intentaron de alguna manera despojarse de todo lo que era su método tradicional y clásico de planificación, de elaboración, de secuencias, todo, para subvertirlo todo, para subordinarse a la experiencia del Cinerama. En primer lugar estuvieron presentes 4 directores en La conquista del oeste. Fueron Henry Hathaway, George Marshall, Richard Thorpe y John Ford. Aunque de Richard Thorpe, el material prácticamente que rodó Richard Thorpe se desechó en la sala de montaje. Por eso Richard Thorpe no está acreditado en la película de La conquista del oeste. Por lo tanto, solo quedaron fragmentos de 3 directores, que fueron John Ford, George Marshall y Henry Hathaway. Se puede decir que Henry Hathaway fue el que más se lució dentro de este nuevo universo del western, pero evidentemente subordinado, ya os digo, a una nueva técnica cinematográfica y a un nuevo formato de pantalla que era el Cinerama. Continuando ahora, hablando del Cinerama, ahora
hablaremos muchísimo más de la película y cómo está enfocada a lo que es el cinerama, se puede decir que el cinerama, pues para las personas que lo vivían en el cine, era una experiencia totalmente catártica e inmersiva, ya que la imagen, al abarcar casi los 180 grados, que era en realidad 145 grados del ángulo de visión, proporcionaba a la imagen una profundidad de campo nunca antes vista. Y claro, evidentemente el fuerte de estos 3 directores que sí están acreditados en la película, al menos 2 en su planificación, sí que tenían la profundidad de campo como uno de sus puntos álgidos dentro de lo que era la filmación de sus películas. Estoy hablando en el caso de Henry Hathaway y de John Ford. Sobre todo John Ford, acordaos de ese movimiento, mejor dicho, de esos magníficos planos en donde la profundidad de campo pues toma protagonismo, como son películas como En la diligencia, como El hombre que mató a Liberty Balance, como En Pasión de los fuertes. Es decir, eran directores que sabían aprovechar, digamos, una profundidad dentro de lo que eran los encuadres. Y claro, qué mejor que directores como Henry Hathaway o como John Ford mismamente, aunque evidentemente George Marshall no se quedaba tan bien atrás. Los 3 tengo que decir que son ganadores de la estatuilla dorada, o sea, los 3 tienen Oscars en sus vitrinas. Por lo tanto, digamos que la Metro-Goldwyn-Mayer, al contratarlos para La conquista del oeste, fue, digamos, prácticamente sobreseguro. Lo que pasa es que, claro, para lo que era la adaptación de su planificación al formato del cinerama, se puede decir que vista hoy, por ejemplo, que ya habéis visto que la tengo en formato Blu-ray, en pantalla plana, no en pantalla curva, lo que era la experiencia de lo que era la profundidad de campo, que era el fuerte del cinerama, al abarcar todos esos 145 grados de visión, se queda un poco como difuminado. Me explico. Parece que los personajes, por ejemplo, dentro de cuando por ejemplo se están mirando los unos a los otros, parece que las líneas de fuga de su visión parece que se pierden. Y además es que para proporcionar una experiencia, digamos, más inmersiva, los actores tenían que ponerse de la cámara prácticamente a medio metro de ella. Porque si se alejaban un poquito más, parece que estaban mucho más alejados que en lo que en realidad estaban. Y esto proporcionó varios quebraderos de cabeza, sobre todo a Henry Hathaway y a John Ford, que eran los especialistas en la profundidad de campo. Es decir, que tuvieron que adaptar su técnica al cinerama para, evidentemente, planificarlo de una manera completamente distinta. Hay una anécdota dentro del rodaje de La conquista del oeste en referido al cinerama, sobre todo a Henry Hathaway, que llegó un momento que no sabía cómo planificar y llegó a tirar una de las cámaras al suelo diciendo: maldita sea esto del cinerama, que prácticamente me está descolocando pues mi manera de hacer o de filmar cine. Es decir, fijaos ya como antiguamente los directores, que ya tenían una personalidad, y se les imponía una nueva técnica o un nuevo formato de pantalla para que se adaptasen a ello, a una nueva planificación, a un nuevo estilo, realmente les costaba bastante o no estaban directamente acostumbrados a ello, o directamente se puede decir que no estaban por la labor de adaptar su planificación, una planificación que habían fraguado a lo largo de muchos años, solo por un nuevo tipo de formato de pantalla para intentar llenar las salas de cine. Hoy en día, por ejemplo, lo que están haciendo muchas productoras de cine, y además que uno de mis suscriptores me lo puso en un comentario, es como si fueran grandes corporaciones en el que contratan una serie de directores en los que les dicen que tienen que adaptarse a la planificación que estas corporaciones pues les dice para sus películas, sin ir más lejos, pues las películas de Disney del UCM, en donde los directores se contratan directamente laminando su personalidad e imponiéndoles un estilo de planificación, de colorimetría y de actores que ni ellos mismos han escogido. Pero antiguamente en el viejo Hollywood eso no ocurría, es más, los directores eran más autores y no querían en absoluto que se les impusiese un nuevo estilo de formato de pantalla solo porque fuese directamente la moda. Es decir, si hoy en día viviesen Henry Hathaway o John Ford, no hubiesen pasado en absoluto por el aro de diversas productoras corporativistas por el afán solo por explotar una franquicia, ni muchísimo menos, sino que hubiesen sido muchísimo más, ¿cómo os diría yo?, muchísimos más fieles a sí mismos y no hubiesen pasado por ahí y directamente hubiesen planificado la película de su modo, de sus maneras, pasando evidentemente de las modas que estaban o que estuviesen impuestas directamente ahora. Por eso digamos que el formato cinerama no fue un formato fácil de poder empezar a rodar. Ya os digo que Henry Hathaway perdió completamente los estribos.
La película, ya os digo, La conquista del oeste, estuvo realmente filmada en el año 1962, se estrenó en ese año, y en el que participaron, digamos que estos 4 directores que antes os he dicho, junto con además Richard Thorpe. Pero Richard Thorpe no estaba acreditado y que, digamos que su parte, lo que él filmó, se quedó en la sala de montaje. Para esta gran aventura, que fue la aventura del Cinerama y de la conquista del oeste, que ahora más o menos os diré argumentalmente cuáles, aunque la verdad es que la historia tiene muchos, digamos, no digamos altibajos, pero tiene, por así decirlo, algunos saltos no temporales y unos saltos narrativos que realmente no se acoplan excesivamente bien. Es decir, como ya os digo, La conquista del oeste es una película que digamos que se adapta al formato Cinerama para explotarlo, pero que rehúsa en algunos momentos, digamos, a tener una coherencia narrativa, porque ya os digo que metieron mano 3 e incluso 4 directores, y de una manera bastante difícil para adaptarse a este nuevo formato. El Cinerama, o mejor dicho, La conquista del oeste, eso sí, contó con un elenco de actores y de actrices realmente impresionante. Dentro de lo que fuera la filmografía de Hollywood de los años 60, estaba muy de moda pues los repartos corales, que ya venía prácticamente de los años 50. Acordaos, por ejemplo, de la última película que he comentado, la del el mayor espectáculo del mundo, que contó con Charlton Heston, con James Stewart y con una serie de actrices y de actores muy importantes para la época. Pero es que en los años 60 se impuso la moda en Hollywood de formar películas, digamos, para llamar también, evidentemente, a todas estas personas que habían dejado de ir al cine por quedarse en casa a ver la televisión, y tener películas con un reparto gigantesco. En La conquista del oeste nos encontramos con prácticamente 23 o 24 o 25 grandes estrellas de Hollywood, prácticamente de todos los tiempos. A ver, de todos los que me acuerdo: Karl Malden, James Stewart, Carol Baker, Debbie Reynolds, Henry Fonda, Spencer Tracy como el narrador, Debbie Reynolds, Eli Wallach, Lee Van Cleef, George Pippard, que venía de filmar además Desayuno con diamantes con Audrey Hepburn en el año 1961, Henry Morgan, o Harry Morgan, como se suele conocer, uno de los protagonistas de la serie MASH, John Wayne prácticamente en un cameo, Russ Tambly, es decir, muchísimas estrellas de Hollywood para hacer que aquella experiencia, pues el público pues fuese a las salas de cine, las rebosase, por así decirlo, con el pretexto de ver a todas sus estrellas. También Henry Fonda, o sea, muchísimas estrellas dentro de lo que era el firmamento cinematográfico. La Metro-Goldwyn-Mayer, evidentemente, que presumía de tener más estrellas que el firmamento, pues evidentemente tiró de todas las que tenía pues dentro de lo que era, por así decirlo, en cartera. Es decir, James Stewart, pues fijaos, prácticamente para la Metro-Goldwyn-Mayer era una de las grandes estrellas de que estaban en la cumbre. En los años 60 ya contaba en esta película con la friolera de 53 años, es decir, James Stewart ya era una persona ya bastante mayor cuando realizó esta película. Pero, por ejemplo, estrellas, por ejemplo, como Carol Baker dentro de los años 60, finales de los 50, estaba más o menos casi empezando. Pero otras estrellas, por ejemplo, como Richard Widmark, como Henry Fonda, como Karl Malden, pues ya tenían un bagaje muy importante. Ya estamos en 1962. Richard Widmark también haría otra película del oeste muy significativa, también con John Ford, que fue El Gran Combate, que ya os la comentaré posteriormente. Pero esta película, pues uno de los puntos fuertes que tiene es el reparto coral. Dentro de lo que es el argumento propiamente dicho de La conquista del oeste, ya os digo que abarca muchos de los tópicos que tenemos en otras películas del oeste filmadas tanto anterior como posteriormente. Es decir, la presencia de los indios, aunque breve, la presencia del ferrocarril prácticamente al final de la película, dándonos una clara predisposición al western crepuscular. Ese mismo año, en el 62, se filmó El hombre que mató a Liberty Balance, que es el western crepuscular por antonomasia de la historia del cine, de John Ford, también con James Stewart. Cabe decir que el amigo Jimmy estaba en todas partes, se puede decir en ese sentido. Y también pues contando con otros muchos elementos como eran los colonos, las carreras, por ejemplo, de lo que eran las caravanas de esos colonos intentando llegar a todos los terrenos prácticamente disponibles, la presencia, por ejemplo, de los colonos en lo que eran las balsas, intentando llegar a esas tierras, a esa tierra prometida.
Hay en esta película, en ese sentido, por ejemplo, dentro de lo que es la historia, dentro del guión, es lo que es el mito de la frontera móvil. El mito de la frontera móvil dentro de los westerns era que aquellos westerns donde los colonos iban avanzando de terreno en terreno y prácticamente se puede decir que no terminaban de abarcar y de ver el horizonte y que se iban asentando prácticamente donde iban llegando, aunque esas tierras perteneciesen luego posteriormente a los indios. Esta es una película que también tengo que decir, La Conquista del Oeste, que es una película políticamente muy incorrecta. Porque, claro, la presencia de los indios es única y exclusivamente, digamos que, anecdótica. Y además que se les trata prácticamente como si fuera una presencia de fondo y como estuviesen ahí como meros espectadores, pues pasando a ver pues que los europeos, los colonos europeos, pues llegaban, se asentaban en sus tierras directamente y nada más. Sin embargo, tenemos una secuencia en donde los indios, ¿cómo no íbamos a tener una secuencia en la que los indios persiguen a las caravanas de los colonos? Tenemos el típico tiroteo, el típico intercambio de flechas, de disparos, las caravanas destrozándose a lo largo de todo lo que era el camino. Es decir, que La Conquista del Oeste, dentro de lo que es su argumento, su guión, es la unión, digamos así, el conglomerado de muchos de los tópicos de los westerns, pero que en esta película no nos suena a tópico, sino que lo vemos de una manera más refrescante, más fresca, debido evidentemente a la novedad del formato cinerama. También evidentemente tenemos la presencia de los barcos en el Mississippi, la presencia de los tahúres, de los jugadores de cartas, la presencia de esas chicas que llegaban a colonizar evidentemente Estados Unidos y que algunas de ellas terminan en granjas, otras terminan, pues se puede decir que bailando o siendo prácticamente meras prostitutas, o directamente pues estando pues a la que cae de un personaje que sea rico, que le dé grandes tierras, que le dé grandes fortunas, y sobre todo ello personificado en las dos protagonistas femeninas que son Carol Baker y Debbie Reynolds, que se puede decir, sin ir más lejos, que junto con George Piper son los tres prácticamente protagonistas de la película, porque prácticamente se puede decir que las tramas argumentales giran en torno a estos tres personajes. Al principio nos encontramos pues con la historia de una familia de colonos llamados los Prescott, cuyo padre es Carl Malden, cuya madre es Agnes Moorehead, que no la he comentado, no la he dicho anteriormente, otra gran estrella de Hollywood. Agnes Moorehead fue, sin ir más lejos, la madre de Orson Welles en Ciudadano Kane, y luego también la vimos en esa encantadora serie que fue Embrujada dentro ya de los años 60, la madre de Elizabeth Montgomery, de Samantha en la película en la serie de Embrujada, Bewitched, que fue además el título original. Y que, bueno, pues pretenden evidentemente pues hacerse allí con una tierra, pues colonizar como otra familia más, como miles y miles de familias, todo lo que era Estados Unidos. Además es que ellos son además muy metódicos, muy religiosos, y además pues tiene una serie de aventuras también con otra familia llamada los Rawlins, en el que pues el padre tiene un montón de chicos y Carl Malden tiene a dos chicas que son Carol Baker y Debbie Reynolds, que ninguna de ellas terminará con ninguno de los chicos de los colonos, porque se puede decir que aquí el protagonismo de la mujer en esta película, en La Conquista del Oeste, se puede decir que es esencial. Es decir, Carol Baker terminará enamorada del personaje de James Stewart. Se puede decir que es un trampero, de estas personas que vivían en la montaña, un mountain man, como lo suelen llamar en Estados Unidos, un hombre de la montaña, que tiene contactos con los indios, como al principio le vemos, James Stewart en esta película, llamado Linus, es el primer personaje que vemos, James Stewart, chupando cámara como siempre, pero se lo merece por ser uno de los mejores actores de la historia, y le vemos que hace tratos con los indios, vemos que trafica, por así decirlo, con pieles, y que claro, se enamora de Carol Baker, y que junto a ella pues formará una familia, cuyo hijo será George Piper y que será el que continuará la historia de Estados Unidos. Es decir, que la historia de Estados Unidos prácticamente en esta película se puede decir que abarca aproximadamente unos 50 años, desde 1820 y tantos, 30 y tantos, hasta 1880-90, con la llegada pues prácticamente ya del ferrocarril, con la llegada del tren en la primera revolución industrial. Evidentemente, esto está narrado en la película. Se puede decir que la película también tiene una vertiente ya no solo de historia de colonos, sino de historia de Estados Unidos a través de los ojos de los colonos y a través de sucesivas generaciones de esos mismos colonos.
Y además tenemos otra línea narrativa que es la voz en off de Spencer Tracy. Al igual que en el mayor espectáculo del mundo os conté que había una voz en off en el que nos narraba todos los pormenores de creación de lo que es, evidentemente, la construcción de un circo, el mantenimiento, todo ello, aquí la voz en la versión original, que es Spencer Tracy, lo que nos está contando es la historia también de Estados Unidos como complemento a la historia de los personajes. Es decir, la llegada de muchos colonos por la fiebre del oro, que también se nos cuenta. Acordaos de aquella película de Charles Chaplin llamada La Quimera del Oro. También acordaos, por ejemplo, de la fiebre del oro en aquel musical maravilloso del año 71 llamado La leyenda de la ciudad sin nombre, con Clint Eastwood, con Lee Marvin, con Jan Siever, ya os la comentaré posteriormente. También, evidentemente, se nos cuenta todo lo que es la eliminación de las tribus de los indios, pero solo de una manera, digamos, prácticamente anecdótica. También se nos cuenta, en el capítulo que está filmado por John Ford, todo lo que es la guerra de secesión, aunque es un capítulo que se puede decir que dentro de lo que compone las 2 horas y 3/4 de hora es el más pequeño de todos. Es decir, John Ford en el año 62 pues prácticamente se puede decir que el aporte que hace a la conquista del oeste se puede decir que es prácticamente anecdótico. Es decir, se puede vislumbrar perfectamente por 2 aspectos que ese capítulo o que esa parte de la película está filmada por John Ford. ¿Por qué? Porque tiene de protagonista, bueno, a George Peppard, pero tiene la presencia de John Wayne. Además, como el general Sherman, uno de los principales generales, evidentemente, protagonistas de la Guerra de Secesión norteamericana. Y también la presencia de Ulysses Grant, el que aquí forma parte sí, de lo que es el ejército estadounidense, pero que sería, posteriormente, si mal no recuerdo, uno de los presidentes o el siguiente presidente, Abraham Lincoln, creo que fue. Primero fue Abraham Lincoln y luego fue Ulysses Grant, no me acuerdo, que fue uno de los siguientes posteriores presidentes de los Estados Unidos, interpretado por Harry Morgan. Pero también se puede vislumbrar perfectamente el capítulo de John Ford por la presencia de la caballería. Es decir, la caballería dentro de lo que es la guerra de secesión. Aquí es donde empieza a tomar protagonismo el personaje de George Peppard, se puede decir así, prácticamente en el meridiano, se puede decir, de la película. Dentro de lo que es el film propiamente dicho, ya os digo que Richard Thorpe, como os había mencionado al principio del vídeo, no está acreditado, aunque sí tomó parte en la película, pero su parte fue, digamos que, desechada en el montaje final. Pero tenemos una primera parte, filmada por Henry Hathaway, que es toda la parte de los colonos, toda la parte del río, cuando van en la balsa, la parte de las llanuras, y parte del final con George Peppard de protagonista. La parte de George Marshall, que se sitúa solo al final de la película, en el que es exclusivamente el capítulo del ferrocarril, y la parte de la Guerra de Secesión, que está filmada por John Ford. Es decir, que se puede decir en esta película que los 3 directores en el que tenemos metraje en el film, filmaron distintas partes de la película, pero con un metraje, digamos que un poco asincopado. Es decir, primero tenemos a la parte de Henry Hathaway, luego la de John Ford, luego la de George Marshall, la de Henry Hathaway y finalmente la de George Marshall. Es decir, va bastante intercalado los directores en esta película. Lo que ocurre es que aquí, al dotarle a esta película de un metraje, digamos, discontinuo, se puede ver, digamos, los diferentes estilos que tenían los 3 directores, ya que los 3 eran muy diferentes entre sí. El estilo de John Ford ya se ve que era más emotivo, más visual, era un lenguaje visual mucho más, digamos, más, ¿cómo te diría yo?, más basado en los recursos narrativos de la profundidad, estilísticos, perdón, de la profundidad de campo. Henry Hathaway tenía una fisicidad dentro de lo que eran sus secuencias mucho más, digamos, mucho más vehemente que John Ford. La primera parte de todo lo que son, por ejemplo, los paisajes, todo lo que son los colonos, las balsas con el agua, con el río, es bastante más física. Y luego una parte de George Marshall que está más dedicada casi más como secuencia de acción, porque es toda la parte de la persecución con el ferrocarril, porque al final pues tendremos la típica secuencia de lo que es el asalto a un ferrocarril para conseguir dinero. Es decir, que en la conquista del oeste no solo tenemos una típica historia de una serie de colonos, sino que son una serie de tópicos dentro de las películas del western que irán entrelazados dentro de la consecución de los directores que están filmando las secuencias dentro de la película,
pero que además se van como intercalando pues todos estos tópicos dentro de la misma historia. Es decir, tenemos los colonos dentro de lo que son las balsas, de lo que son las llanuras, la aparición de James Stewart como trampero, y todo eso en el que el protagonismo va saltando de personaje en personaje. Primeramente tenemos como protagonista a James Stewart, luego a Carol Baker y a James Stewart, posteriormente a Debbie Reynolds, luego a Debbie Reynolds con Gregory Peck. Luego saltamos directamente a los hijos de Carol Baker y de James Stewart, que es directamente George Peppard. Y luego nuevamente, pasado el tiempo, volverá a aparecer el personaje de Debbie Reynolds. Es decir, que es la historia de Estados Unidos contada a través de unos personajes dentro de historias de diferentes directores, con metraje discontinuo. Es decir, con un metraje que no son media hora un director, otra media hora y otra media hora otro director, sino que tienen en un montaje un tanto, digamos, lleno de por así decirlo, de una serie de errores de raccord, pues se puede decir que en ese sentido es bastante conglomerado, un poco errático y hasta cierto punto estático. Es decir, la conquista del oeste argumentalmente está bien trazada, pero luego llevado a la narración tiene una serie de carencias que no tenían los westerns anteriormente filmados en los 50, en los 40, en los años 30, y todo ello es debido a las dificultades que tuvieron los directores, evidentemente, al utilizar el formato del cinerama, ya que evidentemente su planificación fue trastocada y tuvieron que adaptarse a un formato y a un estilo que no era suyo. Ya os digo que Henry Hathaway tiró una de las cámaras porque no estaba realmente a gusto con este formato. John Ford históricamente, además en el libro que tengo de John Ford lo menciona, el mismo John Ford, y es que no estuvo del todo, pues, incómodo con el formato del cinerama, sobre todo con la profundidad de campo, porque él era uno de sus puntos fuertes dentro de su planteamiento y planificación visual. Y efectivamente, cuando vemos la parte filmada por John Ford, todo lo que es la parte de la Guerra de Secesión, es el que consigue no a lo mejor la mayor profundidad de campo, sino la mayor definición y que parece que estemos viendo casi más una pantalla plana. Es decir, es el que John Ford en esta película es el director que más aprovechó el ángulo de visión para que las miradas de los actores no estuviesen como difuminadas, o mejor dicho de otra manera, para que sus puntos de vista o las líneas de fuga de sus visiones no estuviesen tan perdidas. Hay una secuencia, por ejemplo, en la que en la presentación del personaje de Gregory Peck está jugando, porque él es un Taur, el que se casará con el personaje de Debbie Reynolds, él está jugando con unas cartas y dos de los personajes, de los cuatro que están en la mesa, están dos muy cerca de la pantalla, parece que están muy cerca de la pantalla, y en esa misma mesa, Gregory Peck parece que está como al final, está como muy en el fondo. Es decir, parece que está como a 3 o 4 metros de los otros dos personajes que están jugando la partida, cuando en realidad estaban juntos. Claro, toda esa parte es donde Henry Hathaway pues realmente pues perdería los estribos y realmente lo que era su capacidad visual. Es decir, eso no le pasa a John Ford dentro de lo que es el metraje, de lo que es su parte de la película. Pero Henry Hathaway en numerosas ocasiones podemos ver incluso al principio de la película con el personaje de James Stewart y de Carol Baker, incluso con Debbie Reynolds, que están hablando Carol Baker y James Stewart, los dos prácticamente al uno al lado del otro, y prácticamente Debbie Reynolds, que está pegada a James Stewart, pero que está en un segundo plano, parece que está mucho más alejada. Es decir, Henry Hathaway no supo adaptarse bien al formato cinerama. Todas estas dificultades que tuvieron los directores, sobre todo Henry Hathaway, que es el que más metraje tiene dentro de la película, se lo hicieron ver a los productores de la Metro-Goldwyn-Mayer, y se puede decir que La Conquista del Este fue la segunda y última película en filmarse en formato cinerama. Aunque posteriormente, en 1963, el cinerama se perfeccionó y pasó a llamarse Supercinerama. Pero ya no teníamos tres cámaras de 35 milímetros, sino que pasamos a tener una de 70 milímetros, lo que se llamó Supercinerama, o como lo conocemos en la actualidad, el formato Ultra Panavision, que solo estaba rodado con una única cámara. Por ejemplo, una película reciente filmada en Ultra Panavision fue Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino, donde tenemos una pantalla muy estrecha, tenemos mucha amplitud y profundidad de campo, pero claro, ya no tenemos el problema de las tres cámaras, de la unión de lo que son las proyecciones de dos cámaras consecutivas. Es un problema que ya, evidentemente, ya se había subsanado. Pero claro,
La Conquista del Oeste planteó tantos problemas para tratarse de una superproducción que evidentemente pues todo eso se tuvo que dar de lado. Tal fue la magnitud de la superproducción que esta película costó la friolera de 15 millones de dólares o 16 aproximadamente, aunque todo hay que decir que fue un éxito, recaudó 50 o 60 millones de dólares. Es decir, alabada por la crítica, fue multinominada a los premios de la Academia, ganó 3 o 4 de ellos, incluido el de mejor fotografía, el de mejor guión adaptado, todo ello con una fotografía en Technicolor realmente estupenda, soberbia, como solo la Metro-Goldwyn-Mayer tenía, y todo con una puesta en escena que evidentemente no escatimó en medios. Estamos hablando de una película Metro-Goldwyn-Mayer, es decir, una película pues absolutamente absorbente, con una puesta en escena deslumbrante, con un guión que está bien trazado y con unos personajes muy bien escogidos porque todos ellos habían participado en los westerns. Gregory Peck, James Stewart, es decir, muchos de ellos, Henry Fonda, John Wayne, Harry Morgan, Eli Wallach, Lee Van Cleef. Es más, si me permitís el inciso, cuando Sergio Leone vio esta película y vio a Eli Wallach y a Lee Van Cleef, para 1966 le llamó para hacer El bueno, el feo y el malo. Es decir que esta película también sirvió un poquito, digamos, de inspiración a otros directores, digamos, pues para ver que una película también se podría hacer con una gran cantidad de medios en lo que se refiere al western. Para mí, dentro del western, pues La Conquista del Oeste es uno de los westerns, digamos, que tienen más metraje y que más desarrollan. Y además que también la película tomó prestadas secuencias también del primer documental que se hizo en Cinerama que se llamó Esto es Cinerama. De la historia del Cinerama ya os hablaré en un vídeo aparte, se llama, que llamaré Historia del Cine, y que lo dedicaré a formatos de pantalla y empezaremos pues directamente con el Cinerama. En ese documental de Esto es Cinerama pues se veía, pues por ejemplo, pues desde una vista aérea, desde una vista, digamos, muy espectacular, secuencias aéreas, y todas esas secuencias aéreas del final de la película, en el que aparecen ya los edificios de Estados Unidos, todo eso estaba tomado, no digamos filmado para la película, sino que estaban tomados de los documentales, evidentemente de Cinerama, que Metro-Goldwyn-Mayer, al asociarse con la empresa llamada Cinerama, los tomó prestados para su película. Es decir que, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues la Metro-Goldwyn-Mayer pues también echó mano de esos documentales para fortalecer su película. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que La Conquista del Oeste, en lo que refiere a calidad, por ejemplo, tenemos que dividirla en dos partes. Primeramente, una calidad narrativa, que para mí es realmente una película un tanto estática. Y es un tanto estática porque la verdad es que los directores que actuaron, mejor dicho, que filmaron todo lo que son los capítulos de la película, tenían todos ellos tanta personalidad que se diferencian mucho los unos de los otros. Es decir, no hay en La Conquista del Oeste una gran homogeneidad narrativa, ya que pasamos de un estilo a otro, del de Henry Hathaway y de John Ford, otra vez al de Henry Hathaway y terminando por el de George Marshall, de una manera un tanto abrupta. Es decir, no hay un intermedio o unas secuencias intermedias en donde se nos adapte de un estilo a otro, sino que cada director filmó la parte que le correspondía y además de una manera excesivamente personal. En la parte de Henry Hathaway, ya os digo, podemos ver mucha actividad, mucho protagonismo de los paisajes, podemos ver mucha fisicidad, mucho al estilo de Anthony Mann en ese sentido, porque Henry Hathaway estaba más cercano su estilo a Anthony Mann que a John Ford. La parte de John Ford vemos a lo que es la caballería, al personaje de John Wayne, una profundidad de campo mejor trabajada para que esas líneas de fuga del fondo no fueran tan acusadas, y luego evidentemente otra vez pasamos a Henry Hathaway y finalmente una secuencia de acción que es todo lo que es la persecución con lo que es el ferrocarril, que ya la filmó George Marshall. Es decir, son, digamos, estilos marcadamente muy distintos, no hay una homogeneidad. Por eso os digo que es muy errática, por eso digo que es un poco pobre narrativamente hablando en lo que se refiere a la conexión entre estilos. Evidentemente eran tres directores con una personalidad muy fuerte, pero se puede decir que, por ejemplo, que técnicamente es una película sobresaliente. Es decir, todo lo que es el reparto artístico, todo lo que es la fotografía, el colorido, está perfectamente llevado. Y además es que ahora, en formato digital, además en Blu-ray, tengo que decir que en esta edición que yo tengo, viene en un Blu-ray lo que es la película,
en formato panorámico, como si fueran 70 milímetros, y en el que prácticamente se han unido las tres partes y en el que las líneas divisorias de las tres cámaras de 35 milímetros digitalmente han desaparecido. Lo que pasa es que hay partes, por ejemplo, en el que los personajes salen de una parte de una cámara, pasan a la cámara central, a otro lateral, al lateral del lado filmado por la otra cámara, y parece que, digamos, que el personaje va haciendo como una especie de curvatura. Por ejemplo, hay una secuencia de persecución de las caravanas de los colonos que le están persiguiendo los indios, en el que prácticamente las caravanas, en vez de pasar directamente de izquierda a derecha, parece que, como si vosotros fueseis los espectadores, las caravanas van haciendo así, van tomando como curvas. Claro, evidentemente todo eso al verlo en una pantalla curva, pues evidentemente el efecto sería de que la carroza va de un lado a otro, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, o que viene directamente hacia nosotros. Pero al verlo en una pantalla plana, parece que va haciendo la curvatura que realmente la pantalla tenía que dar. Y luego en el Blu-ray número 2 viene, además, en un efecto a una especie como de anamórfico muy extraño, que la pantalla en los extremos se expande y al llegar al centro se curva. Es decir, que hace como dos curvas, una cóncava y otra convexa, para que intentemos ver con nuestros propios ojos cómo era la experiencia del Cinerama. Y entonces ahí es donde ya los carros, las personas y todo eso, parece que no hacen esa especie de ángulo. Porque en el segundo Blu-ray ya os digo que han intentado, evidentemente remasterizándolo, recrear el efecto del Cinerama. Yo, la primera vez que vi La Conquista del Oeste en Blu-ray, no en televisión, porque en televisión ya la había visto, aunque en televisión de una manera muy paupérrima, en formato 4:3, la cámara se limitaba directamente a lo que era, pues, lo que veíamos en televisión era el resultado de una cámara, la cámara central. Y claro, la información de las cámaras de los laterales prácticamente no existían, solo con esos falsos movimientos de cámara que veíamos antiguamente en los televisores de tubo. Pero aquí, en el Blu-ray, yo la primera vez que la vi en formato panorámico. Pero luego descubrí que el segundo Blu-ray venía en un formato muy parecido a la pantalla ancha. Y entonces ya no se me hacía tan raro el efecto de profundidad de campo. Es decir, que al pasarla al formato doméstico, yo no sé en DVD, pero en Blu-ray, que es la edición que yo tengo, yo os digo que en el número 2, en el Blu-ray número 2, han recreado la experiencia del Cinerama para que nosotros lo intentemos ver bajo ese punto de vista. Dentro de lo que es el apartado interpretativo, ya hablando de aspectos meramente artísticos dentro del film, tengo que decir que todos los actores de esta película rayan a un estupendo nivel. Y es que también estamos hablando, evidentemente, de tres directores sobresalientes. Es decir, Henry Hathaway, para mí, como os he mencionado en vídeos de preguntas y respuestas, y como os he indicado a veces en comentarios que me habéis puesto en otros vídeos, Henry Hathaway era uno de los grandes dentro de lo que era la filmación del western. A él se deben multitud de grandes títulos del western. Sin ir más lejos, Los cuatro hijos de Katy Elder, protagonizada por John Wayne, que es una obra maestra del género, también del western. Henry Hathaway, sin duda, era uno de los grandes. Tenía un estilo, ya os digo, más cercano al de Anthony Mann, en el que Henry Hathaway le daba mucha fisicidad, protagonismo, pero más fisicidad a todo lo que eran los entornos naturales donde estaba filmada la acción. Sin ir más lejos, al principio de la película lo que vemos es a James Stewart, el trampero, pero lo que vemos son unos paisajes realmente extraordinarios y él yendo con su canoa de trampero de un lado a otro, oyendo la narración de Spencer Tracy, intercalando, mejor dicho, intercambiando elementos con los indios, ya sean por ejemplo pieles, él también va vestido de pieles, es decir, es un trampero, un mountain man, ya os digo, como anteriormente os he dicho. Y luego también las secuencias con los colonos, donde evidentemente están montados en la balsa hasta que llegan a las tierras que ellos quieren, es decir, había mucha fisicidad. Ese estilo que le gustaba muchísimo a Henry Hathaway, que también era muy parecido al estilo de Anthony Mann. Y si no, pues echarle un vistazo a películas como Horizontes Lejanos o Tierras Lejanas, los dos de Anthony Mann sin ir más lejos. Ya os digo que interpretativamente hablando todos están realmente fantásticos. James Stewart hace una labor, digamos, muy ajustada. James Stewart también había rodado evidentemente multitud de western dentro de los 40, de los 50, todo el western que rodó con Anthony Mann, Colorado Jim, Winchester 73, Tierras Lejanas, Horizontes Lejanos. Es decir, él tenía ya también un bagaje, también con John Ford, dos cabalgan juntos, es decir,
En el western no era un recién llegado, ni muchísimo menos, y supo enfocar además de una manera muy ajustada su personaje. Lo que pasa es que hay una falta de química, y ese también era uno de los aspectos en el que Henry Hathaway flaqueaba algo con el personaje de Carol Baker, que supuestamente es, digamos, a la que pasa a ser su pareja. Y es que en la película se supone que el personaje de James Stewart tiene veintitantos años, 28, 29 o 30 años, cuando James Stewart en esta película ya tenía 53 o 54 años. Es decir, hay poca credibilidad en lo que es, digamos, el enfoque de los personajes desde un punto de vista narrativo. Yo os digo que en eso, digamos que la narrativa tiene una serie de carencias como anteriormente os he dicho. Pero luego, por ejemplo, los personajes de Karl Malden, de Agnes Moorehead, de Henry Fonda, que hace de Pony Express, uno de los primeros correos que tuvo Estados Unidos, lo hace fantásticamente bien. Henry Fonda tiene un papel además muy ajustado, también venía del western, de rodar, por ejemplo, Pasión de los Fuertes de John Ford, sin ir más lejos. Es decir, qué actor norteamericano, o mejor dicho, qué actor en Hollywood no pasó realmente por el tamiz del western alguna vez. Además, hay una anécdota muy graciosa dentro de lo que es la película, que de ahí el devenir que digo yo que es de una incorrección política supina y suprema, en el que, por ejemplo, cuando se va contando la historia de Estados Unidos y cuando van colocando los postes del telégrafo, pues los indios se acercan, dos de ellos, a lo que es un poste del telégrafo, y dice la narración de Spencer Tracy, dice la voz en off, que se divertían con los soniditos que hacía el telégrafo cuando pasaba por lo de los cables. Es decir, que se les trata como auténticos tontainas. Por eso digo que esta película, desde un punto de vista, es un poco políticamente incorrecta. Sobre todo cuando los indios pues recibieron el mayor genocidio de la historia, se puede decir, porque todos los colonos europeos, todos los estadounidenses, pues prácticamente los mataron por millares y por millones. O sea, prácticamente hoy en día lo que queda de los indios en Estados Unidos a día de hoy son prácticamente unas pequeñas reservas en donde están ahí 3 o 4 indios y ya está, no hay más. Es decir, eso fue un auténtico genocidio. Luego dicen de los españoles, pero bueno. Lo que hicieron también los ingleses, los holandeses, los italianos, los escoceses, los irlandeses, eso fue de Horda o a la Grande en Estados Unidos. Pero bueno, eso ya es otra historia, se puede decir. Pero dentro de lo que es evidentemente la conquista del oeste, o como es el título, How to Make, ¿cómo era el título? Hemos en inglés, a ver cómo era el título en inglés realmente, si viene. Bueno, la verdad es que aquí en lo que es la portada no viene lo que es el título original, pero traducido al español es cómo el oeste fue ganado. Es decir, aquí pues prácticamente los indios, aquí que tenían que haber tenido un protagonismo muy importante, se les da prácticamente pues como perdidos. Y directamente pues se menciona que se están haciendo una serie de pactos con los indios para mantenerlos un poco a raya. Pero que realmente a los indios pues lo que se les hizo fue un auténtico genocidio. Es decir, eso es lo que los directores y lo que los guionistas en esta película han prácticamente omitido. Se han centrado en la llegada de los colonos, se han centrado en lo que es la posesión de las tierras, se han centrado en todo lo que son los barcos en el Mississippi, en lo que son las partidas de cartas, los taures, en lo que son los piratas del Mississippi, lo que son lo que es la llegada del ferrocarril, todo lo que son las persecuciones de indios a lo que es las cámaras de colonos, pero que los indios no tienen prácticamente protagonismo, ni todos los pactos que hicieron con multitud de generales, con el general Custer, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se ha omitido completamente. Es decir, que es una historia de Estados Unidos un poco cogida con pinzas. Es decir, esta película se puede decir que a nivel artístico, digamos que cumple. En interpretaciones cumple y llega a la magnificencia. A nivel narrativo ya os digo que es un poco errática, es un poco pobre. Digamos, porque la unión y la conexión de los diferentes estilos no llega a cuajar. No estamos ante una obra maestra. Estamos ante una película que realmente estuvo filmada para el lucimiento de un formato. Y cuando ya hablamos de la parte técnica, tenemos que hablar evidentemente del cinerama, como os he estado indicando anteriormente. Pero tenemos que hablar también de lo que es la adaptación, digamos, de una historia y de una planificación a un estilo de formato. Es decir, hay numerosas secuencias, numerosos movimientos de cámara que están al servicio del cinerama. Como por ejemplo al principio de la película cuando se nos presenta a la familia de los Prescott y de los Rawlins,
mientras la voz en off de Spencer Tracy va narrando, en el que nosotros parece que estamos montados en una carreta y vamos viendo a los laterales, según van pasando, seguramente como lo verían en su época en la pantalla de cine de 145 grados, como a los laterales va viendo pues una especie como de ciudad. Y llegamos a una especie como de zona portuaria donde conocemos ya directamente a los colonos. Pero es un gigantesco traveling en donde la cámara va avanzando y vamos dejando pasar a los lados pues una serie de elementos costumbristas dentro de la película. Los hoteles, los saloon, pues todo lo que son las ventas de caballos, todo lo que era la actividad en el lejano oeste, todo lo que es el Far West, todo lo que es, digamos, ¿cómo diría yo?, los negocios que se hacían, los buscadores de oro, todo eso lo vamos viendo, pero como telón de fondo. A una serie de historias, ya os digo, que se van entrelazando para contarnos la historia de Estados Unidos de un modo, digamos, muy esquemático. Es decir, La Conquista del Oeste es una película directamente, que estaba realizada para aprovecharse y para lucimiento del formato Cinerama, cuya dificultad o cuyas dificultades técnicas de cara a la filmación fueron más que notorias. Todo ello dio como resultado, en líneas generales, un buen film desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista narrativo y debido a la personalidad de los directores, una película bastante desigual, en donde se echa más de menos una homogeneidad ya no temática, sino estilística. Y desde el punto de vista técnico, evidentemente se aprovecharon todas las capacidades del formato Cinerama. En eso es donde La Conquista del Oeste, digamos que resalta por sí misma. Y por eso fue, digamos, incluida como tesoro nacional, digamos, de la cultura cinematográfica y de la cultura histórica de los Estados Unidos. Creo que fue en el año, me acuerdo que fue, pues ahora no me acuerdo, pero creo que fue a finales del siglo pasado, en el año 97, 98 o 99 aproximadamente, como tesoro nacional. Ya que, claro, la técnica con la que se filmó fue la segunda y última película filmada en formato original Cinerama. Después de todas estas dificultades técnicas que pasaron los directores, se pasó al formato Super Cinerama, que era el Ultra Panavision, es decir, en formato de 70 milímetros directamente. Y solo con una cámara de 70 milímetros en vez de con 3 de 35 milímetros. Pero lo del Cinerama ya os lo comentaré en más profundidad en otro vídeo que haga de la historia del cine. Quedaos hasta el momento en el que La Conquista del Oeste se puede decir que es prácticamente esa película filmada para el lucimiento de un nuevo formato, cuyas dificultades técnicas dieron, digamos, al traste con este nuevo formato tal y como se había diseñado originalmente, pero que en su momento debió de ser todo un espectáculo realmente maravilloso. Hoy en día, visto en los televisores en nuestras casas, evidentemente no podemos ver todos esos grandes alardes técnicos en lo que a profundidad de campo se refiere, en lo que refiere al color, a la utilización de las pistas de sonido, que además se utilizaron 7 pistas en estéreo dentro de lo que fue el formato Cinerama, que realmente le dieron un volumen a la película realmente inigualable. Estábamos en el año 1962. Pero que bueno, por desgracia, pues este formato, digamos que se inventó, digamos, para atraer al público a las salas de cine, lo consiguió, pero la dificultad se puede decir que directamente se laminó con La Conquista del Oeste. La próxima, realizada, ya os digo, ya en Super Cinerama, en Ultra Panavision, fue El mundo está loco, 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 en 1963, pero que ya no estuvo filmada en el formato Cinerama con la proyección de las 3 cámaras, ya que fue un auténtico quebradero de cabeza para los directores en el momento. Sobre todo también, por ejemplo, para George Marshall, que además, y contando ya una pequeña anécdota, para filmar la secuencia de acción de lo que es la persecución del tren, en donde George Peppard y Leigh Jacob están pegando tiros a Eli Wallach y a su grupo, digamos, de forajidos que van a atacar en lo que es el tren, teniendo un descarrilamiento, teniendo un montón, con una secuencia de acción realmente muy conseguida, también no pocos quebraderos de cabeza le supuso, porque tenían que estar filmando con 3 cámaras a la vez, en el que se inventó una plataforma gigante, y además de que esa idea la tuvo John Ford, inventar una plataforma gigante para albergar las 3 cámaras, y ya os digo, la dificultad fue realmente notoria. La Conquista del Oeste, ya os digo, es una película que ha pasado a la historia del cine más por el formato en el que está filmada que por la propia calidad. Que digamos que la calidad es, digamos, está por encima de la media, pero no podemos hablar
de una película redonda en sí misma. Sobre todo, evidentemente, porque falta, ya os digo, una homogeneidad en la narración. La fuerte personalidad de sus tres directores nos dio una película con tres estilos marcadamente muy distintos, muy diferentes. Si en lo que se refiere a dirección de actores todos están realmente notables, no es lo mismo la dirección, que ya os digo no es excesivamente homogénea. Y luego la historia en sí, que aunque digamos que está bien, es original, es una historia de Estados Unidos, digamos que cogida con pinzas. Y que además pues tiene todos los tópicos de películas del oeste del western de aquella época. De aquella época y de épocas anteriores. Solo que evidentemente estaba filmado en un nuevo formato. Es decir, los mismos western, con todos los tópicos, las partidas de cartas, las persecuciones de los indios, el ferrocarril, el telégrafo, algunos números musicales, lo que son los hombres de las montañas, los indios, los colonos, todo eso que hemos visto en tantísimas películas del oeste, todo metido y conglomerado en esta película tan pantagruélica, es decir, tan excesiva en ese sentido. Es decir, principios ya, finales de los 50, principios de los 60, era la época de las películas que realmente Hollywood lo tiró todo por la ventana. La Metro-Goldwyn-Mayer en el 59 realiza, como todos sabemos, Ben-Hur, se gasta 15 millones de dólares, en esta, 3 años después, se gasta 16 millones de dólares, es decir, todo eso que luego a la postre, a finales de los 60, pues dio al traste con el Star System, pero todo, evidentemente, para intentar llamar, como os he dicho al principio del vídeo, a mucha clase de público a las salas y que habían abandonado las salas de cine por la presencia del televisor, que ya en los años 50 ya tenía una presencia muy fuerte. Y que evidentemente pues el cine ya empezaba un poco a perder un poco de todo el público que había tenido hasta la fecha. Pero que todas estas superproducciones, todo hay que decirlo, Ben-Hur, La Conquista del Oeste, West Side Story, que era además, como os comenté en el análisis que hice hace no demasiado tiempo, un nuevo estilo de musical, todo ello evidentemente era para llamar a la gente a las nuevas salas. Hollywood intentaba renovarse en el formato de pantalla, en el sonido, metiendo a muchísimos actores, a muchas estrellas, todas dentro de una misma película. Todo eso a veces daba productos notables y otros no tanto. Se puede decir que La Conquista del Oeste, debido a sus defectos, se queda a medio camino entre ser una película mediocre y entre ser una gran película. Se queda en una película correcta, con muy buenos puntos, pero otros no tanto. Pero lo que es indudable es que esta película es ya un auténtico clásico, porque fue la última película filmada en formato cinerama y porque argumentalmente, digamos que mete dentro de una misma película todos los elementos típicos del western. Y además que la presencia de todas las estrellas de cine de la Metro-Goldwyn-Mayer, pues evidentemente formó uno de los repartos corales para la historia del cine. Pocas películas en la historia del cine pueden presumir en un mismo film de tener a John Wayne, a James Stewart, a Henry Fonda, a Karl Malden, a Carol Baker, a Debbie Reynolds, a Harry Morgan, a Lee Jacob, a Lee Van Cleef, a Eli Wallach, a George Piper, a Russ Tamblyn, a multitud de estrellas de cine. Ese era uno de los puntos fuertes y que también llamó evidentemente a la gente a las salas. Digamos que la calidad intrínseca ya del film se queda ya para los ojos del espectador. La Conquista del Oeste se puede decir que es una película más histórica, no porque argumentalmente nos cuente la historia, ya os digo, muy esquemática de los Estados Unidos, sino que es histórica por el formato en el que estuvo realizada, por la gran acogida que tuvo y también evidentemente por los premios que le dieron para llevar más al público, evidentemente a las salas de cine, porque en los años 60 ya estaba ahí el Star System, ya estaba casi en la cuerda floja. Pero La Conquista del Oeste es una película que evidentemente se puede ver pues perfectamente y además se puede disfrutar de los grandes paisajes, de los grandes actores, de las grandes interpretaciones y evidentemente de todos esos elementos que han hecho del western un género absolutamente único. La Conquista del Oeste de 1962, filmada en formato cinerama y dirigida por Henry Hathaway, John Ford y George Marshall y Richard Thorpe, que no está acreditado porque su metraje seguramente se quedaría ya en la sala de montaje. Un auténtico, digamos por así decirlo, super western, por el metraje, por la proyección y por el gran elenco de actores y de actrices, que como decía la Metro-Goldwyn-Mayer tenía más estrellas que en el firmamento.
La conquista del oeste de 1962, un auténtico clásico ya de la historia del cine. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y que paséis una feliz velada y hasta mañana.